En esta mañana, pues habiendo dado todas las informaciones necesarias, vamos a aprovechar el tiempo. Quiero iniciar en este día en Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Por favor, veamos eso. Nueva traducción viviente, NTV. Gracias, Señor. Amén, 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 amén. Muy bien. Veamos lo que dice la Escritura. Quiero poner ahí solamente como un abreboca. Es como cuando usted va a un restaurante y usted pide pulpo al carbón. ¿Listo? Bueno, si no lo ha probado, pídale al Señor que le dé la oportunidad y va a ver lo agradable que es pulpo al carbón antes de empezar a comer. Muy bien. En 1 Tesalonicenses 4:7 dice: Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Mira, dice la Escritura que Dios nos ha llamado a vivir vidas santas. Si está dentro de lo posible, en el fondo musical, bájamelo un poquito porque ya veo que algunos están y yo quiero que me ayuden a contribuir a que este mensaje usted lo pueda recibir. Sí, gracias allá en audiovisuales. Oye, esos muchachos siempre lo hacen bien. Un aplauso al Señor por ello, ¿ves? Muy bien. Dios nos ha llamado, dice, a vivir vidas santas. Ese es un llamado. Eso entiéndase que es como la razón, además de irte al cielo, a disfrutar de la vida eterna. Esa es la razón por la cual el Señor también te ha escogido, porque llamado es también, entiéndase como escogido. Es la razón por la cual Dios te llama. Dios te saca del montón de personas, de un montón de personas, y tú respondes y luego vienes al Señor. Luego en la iglesia es como que si Dios te llamara ahora y te dice, ¿para qué te llamó? Te dice: yo quiero que tú, ahora que eres mi hijo, ahora que permites que yo te ayude, quiero que vivas una vida santa. Dice, entonces la frase dice, no impura. Para que podamos estar claros que santidad significa lejos de todo aquello que es impuro, que no es la voluntad de Dios, que no es lo correcto. Yo lo resumo en una sola palabra por si acaso hay gente que me preguntan y quieren diluir un poco el tema de que no, pero ¿qué es lo malo y qué es lo bueno? Yo le diría que una vida santa es aquella que es dirigida por Dios en todas sus decisiones, y una vida impura es aquella que es dirigida por el enemigo todavía aún en sus almas y el testimonio interno diciéndole que no es la forma correcta de vivir. Resumiéndolo de ese punto ahí, dice, por lo tanto, ¿no? Dice, después que sabemos la razón, dice, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo a esta regla, a estas reglas, o a este mandato, o a esta forma en que el Señor pide a los hijos que puedan vivir, dice, no desobedecen enseñanzas. ¿Cómo? Enseñanzas humanas. Pero no te dice que no niega, o sea, no desobedece, no atiende. Note la expresión, enseñanzas humanas, indicando entonces que todo el estilo de vida que usted va a aprender a desarrollar en Cristo viene envuelto en la enseñanza de la palabra. ¿Ve? Entonces dice, viene envuelto en la enseñanza. Eso indica que usted, cuando llega a la iglesia, debe tener en su corazón que usted no vino solo a la iglesia a pagar un tiempo o a pagar su conciencia, porque de pronto usted no ha podido venir y usted dice, no, yo voy a pagar mi conciencia ese día para ir a la iglesia. O en otros casos, pues simplemente pues a decir, no, es para que la gente vea que yo todavía sirvo, o estoy ahí pues en la iglesia. No, creo que hay algo más alto que eso, sino que todos nos reunimos con el fin de que en ese día Dios nos instruya, Dios nos enseñe a madurar, a seguir desarrollando esta vida, la cual Él nos llamó. ¿Y cuál es esa vida? La vida santa. Entonces dice, a vivir, el que se niega con esta regla no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios.
Dice, rechaza a Dios. Entonces, este es el cuidado que debe tener un joven, un adulto mayor, que cuando usted rechaza la enseñanza, y dentro de la enseñanza está el impulsarte, valga la frase, enseñarte, o sea, que tengas luz para tomar buenas decisiones. Dentro de la enseñanza también está la corrección. Dentro de la misma enseñanza está también el mantenerte de un solo ánimo. Entonces, si usted en alguna de estas facetas rechaza la enseñanza, tácitamente Dios nos está diciendo: están rechazando mi consejo, me están rechazando a mí, me están rechazando a mí. Este es uno de los versos que para mí siempre es fundamental a la hora de traer corrección a la iglesia. Cuando yo traigo por el Espíritu Santo una corrección a la iglesia, lo primero que yo hago es que esa corrección venga de la boca de Dios. O sea, yo no voy a corregir lo que Dios no está corrigiendo. ¿Captas el punto? Pero sí, como pastor, como ministro, como supervisor, como el obispo, de acuerdo a cómo la Escritura enfoca el ministerio, yo tengo la responsabilidad de parte del cielo, de alguna forma u otra, pues entonces impartirle a la iglesia la enseñanza en todos los aspectos. O sea, de poder sin temor acercarme a las líneas que a usted le pueden hacer que funcione como un verdadero creyente. Y no solo que funcione como un verdadero creyente, sino que también los resultados de vivir esta vida usted los reciba. Porque se trata también de que no vamos a negar que vivir para Dios vale todo el esfuerzo. O sea, vale todo el esfuerzo vivir para Dios. Pero vivir para Dios no solo es cargar una Biblia debajo del brazo, no solo es sentirme útil dentro de una iglesia. Vivir para Dios es eso, vivir. Usted no vive solo dentro de la iglesia. Usted vive más tiempo fuera de la iglesia que adentro. Sin embargo, ese estilo de vida no debe variar lo que hacemos aquí con lo que vivimos allá. Debe mantenerse siempre el mismo impulso. El mismo pastor que usted ve aquí, respetuoso, amoroso, llevadero, a veces jocoso, pero con mucha pasión, con mucho amor para Dios, con el deseo de reprimir a Satanás, el deseo de no caer en una trampa, es el mismo pastor que usted va a ver allá afuera, así sea en el lago pescando. Así sea que esté yo montado en una rueda de esas que hay en la feria, que de hecho ya no me va a ver ahí porque no quiero estar vomitando a nadie. O que usted me vea en una actividad X, usted va a ver a una persona tal cual como lo ve, o sea, con las facultades de seguir viviendo esta vida. Usted no va a ver aquí un pastor híbrido. Usted no me va a ver de forma híbrida. Que sea un carro híbrido, que sea un bote híbrido, ellos que sean híbridos, nosotros no. Nosotros vamos a ser de una sola pieza. De una sola pieza. Vamos a ser íntegros en esa parte, porque buscamos precisamente de que el Señor pueda darse o darnos la oportunidad de que la gente vea, o dar la oportunidad de que la gente vea que el Señor realmente lo que toca lo transforma. ¿Alguien dice aleluya? Muy bien, vamos bien aquí, querido, porque ahorita esto nada más es el pedacito de entrada. Entonces dice, la enseñanza humana no rechaza enseñanza humana, si no respondemos a la enseñanza, dice, no rechaza la enseñanza humana, sino que rechaza a Dios. Dice, quien les da el Espíritu Santo, como la persona que hemos estado conociendo, que es la que nos está instruyendo a nosotros, que es la persona que el cielo, el Padre y el Hijo han puesto su total confianza para purificar la iglesia del Señor, para producir en nosotros todo el equipamiento ya físico que podamos sacar provecho de esa vida de Dios en nuestro diario vivir. Siempre me preguntaba, antes de conocer verdades centrales como esta, a veces yo me paraba en las puertas, porque yo siempre me tocó servir, me ha tocado servir, la verdad, mi vida ha sido un servicio desde antes de yo conocer la palabra servicio. Y yo recuerdo que yo preguntaba, ¿para qué yo fui llamado? ¿Para qué yo fui llamado? No sé si usted en algún momento de su vida, usted se ha preguntado, ¿para qué yo fui llamado? Porque generalmente el discurso que se da
dentro de las iglesias, o la intención que se vende, porque por eso es que hay una serie de competencias y frustraciones de personas cuando no logran esas posiciones que a veces otros le dicen que es el llamado. Nos frustramos porque decimos, bueno, si yo no soy llamado pastor, no soy evangelista, no soy esto, soy maestro, no soy esto y esto y esto y esto, entonces, bueno, ¿para qué fui llamado? En primer lugar, usted fue llamado para ser cambiado y transformado a la imagen de Jesús. Si usted solamente se enfoca en eso, tiene para mucho tiempo. Y lo más seguro que en el proceso, lo demás viene por añadidura. ¿Cuántos dicen aleluya? Todo lo demás se va añadiendo. Pero lo primero es ser enfocado. La respuesta sería: yo fui llamado para ser moldeado a la imagen de Jesús. Y ahí usted y yo tenemos mucho trabajo por delante. Luego Dios nos va a seguir ocupando. Así es que vayan conmigo ahora a Tito 2:11 y vamos a entrar en esas partes importantísimas en esta mañana. Y dice lo siguiente: porque la gracia de Dios, versión 60, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, para cambios, transformaciones, ayudas, dice, a todos los hombres. Dice el verso 2, dice 12, verso 12, dice, enseñándonos, ahí está la palabra otra vez, enseñándonos, a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Note que el discurso o el corazón del verso, a pesar de que no está en esta misma carta, es el mismo contenido. Parece que el apóstol Pablo tenía muy claro de que más que hacer iglesias numerosas, y de hecho no estoy negando eso, es más, queremos ir hacia allá y vamos a trabajar con la ayuda del Señor para llegar allá. Sin embargo, la base del apóstol Pablo es tener individuos que realmente sigan siendo transformados. Tener individuos que realmente siguieran siendo transformados, porque esa sería la evidencia y la seguridad de que realmente pues este evangelio que ellos predicaban tenía resultados en las personas. Por esa razón, él dice, enseñando a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es la intención del apóstol Pablo, en este caso, de poder mostrarle la razón principal por la cual ellos fueron llamados del mundo a la vida de Dios. Y habíamos estado introduciéndonos o menudeando o desfilachando frases como, por ejemplo, enseñándonos, renunciando. Y hoy quiero aportarte un poco más a qué vamos a renunciar. Ya hemos aprendido que la enseñanza es la base para la transformación, es el fundamento, es el plan de Dios que Él va a usar para vertir en nuestra vida el material necesario para ser efectivos siendo transformados. Ahora estuvimos hablando de renunciar, que es la herramienta que vamos a usar, sabiendo de mano de la renuncia o de la oposición, del dar la vuelta, de decir que no. También de mano de eso, saber que el Espíritu Santo también produce en nosotros esa capacidad de poder trabajar con firmeza en esas áreas de renuncia. ¿Cuántos ya hemos estado renunciando a muchas cosas? Amén. Muy bien, excelente. Pero ahora nos va a definir a qué vamos a renunciar. Nos va a definir a qué cosas sí que vamos a renunciar. Porque usted no debe renunciar a su esposa. Usted no debe renunciar a sus hijos. Usted no va a renunciar a la iglesia. Usted no debe renunciar a un trabajo si ese es el trabajo que Dios le está proveyendo para poder echar mano de la vida eterna, a menos que Dios le dé a usted alguna asignación en particular, porque eso es posible también. Usted no va a renunciar precisamente a cosas que de pronto aportan a tu vida espiritual, aportan a la transformación de tu vida. Sin embargo, nos habla claramente a qué vamos a renunciar para que en este punto nosotros seamos efectivos e invertamos toda nuestra energía y toda nuestra sabiduría precisamente siendo efectivos en aquello que de verdad Dios nos está mandando a separarnos cada día más. ¿Cuántos dicen aleluya? Y la palabra es impiedad. Creo que el jueves estuve haciendo una pregunta acerca de qué es la piedad. Y hoy será el día que vamos a darle más información acerca de lo que es la piedad para que usted y yo podamos entender lo que es impiedad. O sea, le voy a enseñar lo que es impiedad, pero desde la perspectiva contraria. ¿Qué es la piedad? Porque al conocer usted lo que es la piedad, entonces usted va a identificar cabalmente
a qué usted tiene que renunciar o que debemos renunciar, que es la impiedad. ¿Ok? Muy bien. Entonces dice impiedad, a renunciar a la impiedad. Vamos a ver qué significa esta palabra impiedad para nosotros. Aleluya, aquí estamos. Bien, en primer lugar vamos a hablar de impiedad, pero para que usted pueda identificar la palabra, yo quiero decirle lo que es la piedad. A la medida que usted va conociendo lo que es la piedad, usted va a entender perfectamente por qué vamos a renunciar a la impiedad. Muy bien, dice la palabra piedad, en este caso, definiéndola de forma correcta, dice que es bien, es ser devoto. O sea, la palabra piedad es alguien devoto. Denota aquella piedad que caracterizada por una actitud en pos de Dios. O sea, es una persona que ya ahora su vida está totalmente al servicio de Dios. Creo que se parece a todos nosotros, ¿verdad? A la vida que llevamos todos nosotros, ¿correcto? 1, 2, ¿correcto? Esa es la vida que todos nosotros llevamos, a la vida de la piedad, ¿ok? Entonces dice, hace aquello que solo le es agradable a Dios. O sea, esta vida de piedad es aquello a lo que usted se mueve que sabe que le agrada a Dios. Esa es la vida de piedad. Por ejemplo, vamos a ponerlo de una forma más genérica o más general. Cuando una persona rinde su vida al Señor, esa vida empezó a entrar a la vida de la piedad. Entonces, pero dentro de esa vida de ser piadoso, porque ahora ella va a responder a Dios, va a responder a ser un discípulo, va a responder a amar de acuerdo a los parámetros, a las formas o a los mandamientos que Dios está pidiendo hacer las cosas. Vamos a desarrollar la vida de fe, vamos a desarrollar el carácter del creyente, vamos a desarrollar la nueva naturaleza. Entonces, en el ejercicio de estas verdades a las cuales esa persona ahora se está exponiendo, aunque no tenga necesariamente todo el contexto claro o no haya madurado en todas las áreas, tenemos que entender que esa persona empezó a vivir una vida de piedad, porque empezó a vivir la vida de Dios. O sea, empezó a tener atracción hacia lo de Dios. Y eso es normal en cada persona que realmente ha entregado su vida al Señor. Y uso la palabra real porque hay falsas conversiones. ¿Me di a explicar o lo aclaro más? O sea, hay gente que repite ser convertidos pero no practican o no permiten la conversión. Esa persona en el proceso nos damos cuenta que nunca nació de nuevo. Porque el que de verdad ha nacido de nuevo se va a notar. Hermano, cuando usted tiene un hijo que nació de las entrañas de la familia, se nota el crecimiento. O sea, cuando usted tiene hijos biológicos, dígame usted si no se nota el crecimiento. Y si ese niño no crece después de 3 años, tiene 5 años y tiene la edad todavía de 2 meses, ¿usted qué va a hacer? Es que antes ya usted va a levantar las alertas, va a ir al médico, va a ver qué pasó, porque se ha quedado tanto tiempo en ese tamaño cuando él debe haber sido un niño que vaya acorde a la edad que tiene, su tamaño. Entonces usted hace todo lo demás. Eso quiere decir que esa criatura está en una mala formación. En todo caso, usted nunca prestaría atención, es porque si el niño no nace, usted no tiene por qué prestar atención si no lo tiene. Entonces, cuando una persona realmente ha nacido de nuevo, el verdadero nacido de nuevo, empieza a notársele cambios. O sea, esa persona evidentemente va a tener atracción a la vida de Dios en las primeras etapas. Va a tener deseo de leer la Biblia, va a tener deseo de congregarse, va a tener deseo de orar, aunque no sepa toda la dinámica, va a tener el deseo de querer participar de la vida de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, él empezó esa vida de piedad, pero ahora esa vida hay que desarrollarla. Hay que desarrollar esa vida de piedad para que él pueda darse cuenta qué implica la piedad para Dios. ¿Ok? Entonces dice, todo lo que es agradable a él. Tengo aquí otra definición de piedad. Dice, la piedad es virtud que inspira. Que inspira. Es virtud que inspira. ¿Ok? Dice que es motivada por el amor de Dios. O sea, es una virtud que inspira
y que es motivada por el amor de Dios. Creo que la hermana Ligia estaba hablando de la base y el fundamento por la cual nosotros servimos, damos, ofrecemos, todo lo que hacemos es por el amor que tenemos hacia Dios, pero ese mismo amor es el que Él nos virtió a nosotros. No es un amor nato, humano mío necesariamente, sino que es el amor de Dios depositado en mi corazón. Entonces, de esa misma manera, ese amor de Dios se va manifestando y va trayendo inspiración a lo que estamos haciendo. También significa tierna devoción. Aquí, puntos clave. Fíjese cómo se va desarrollando la piedad. Dice, tierna devoción por las cosas santas. O sea, es una devoción por verte bien delante de la gente, no porque tú quieres sentirte que tienes la razón en las cosas, sino más bien porque tú quieres representar bien a quien tú conociste ahora, a quien tú le respondes a tu vida. O sea, por ejemplo, hay personas que yo estoy clarito que cuando entregan su vida a Dios, nacen de nuevo, inmediatamente, aunque ellos no conozcan todo el panorama, ellos tienen en su vida, en su interior, de que ya no pueden ser los mismos, de que ya han decidido hacer un cambio y que no se pueden comportar de la misma manera. Es ahí donde entonces comienza el trabajo de la vida, de la piedad, el Espíritu Santo, el trabajo con la enseñanza, para entonces usted saber cómo responder a que esos cambios sean más notables y no solo se queden en un buen sentimiento de querer cambiar o de querer ser transformados. Entonces, se resume también que es tener una devoción a las cosas santas, a todo lo que pertenece a Dios, a todo lo que viene de Dios, a todo lo que es de buen nombre, de buen pensamiento. Dice, por el amor al prójimo, también usted lo va a notar porque esta persona ya no tiene a sí mismo, no sé cómo tengo la frase en el aire, pero no es una persona egocentrista, no es una persona egocentrista. Y generalmente una de las cosas que el mundo tiene es que Satanás lleva a la sociedad a ser egocentrista. ¿Sabe usted que la mayoría de las cosas que hoy en día se están viendo como la ideología de género y todo esto que usted está viendo que está dándole la vuelta a muchos países no es otra cosa sino un pensamiento personal o una percepción personal, valga el esfuerzo ahí en esas dos frases, es una percepción individual donde la persona quiere ser lo que él cree que es y usted debe recibirle como es, aunque él esté equivocado, pero él quiere que usted reciba que él está equivocado, pero que usted no le diga nada por eso. ¿Eso qué es? Eso es autojusticia, autojustificación. Eso es individualismo. Eso es, este es mi pensamiento, esta es mi idea y todos deben obedecer a mi idea y a mi pensamiento. Es lo que usted ve hoy en día. Bien, entonces ese estigma tenemos que irlo depurando de nuestra alma, de nuestros pensamientos, porque ahora la vida de Dios tiene ideas o ideales o pensamientos diferentes a ese tipo de cultura o de vida social que nosotros llevábamos sin Dios, sin el Señor. Entonces tiene que ver, dice, por el amor al prójimo, amor hacia los demás, con actos que realmente se puedan notar de amor. Dice, esta vida de piedad también se va a mostrar o se debe ver como obediencia y compasión. Obediencia y compasión. Eso es la vida devota de Dios. Una persona que dice yo soy devoto del Señor o yo estoy incursionando en esta vida de Dios, usted lo va a notar por estas virtudes: amor al prójimo, compasión, obediencia. Lo va a ver también por devoción por las cosas de Dios. Realmente le inspiran las cosas de Dios. Tiene en primer lugar las cosas de Dios. Tiene como en primera instancia en su corazón las cosas de Dios. Ya no gira solo en lo que él cree que es conveniente para él. Bien, quiero darle ahora algunos ejemplos de esta vida de piedad. En Hechos, vamos a Hechos 22:12. Vamos a ir entrando ya. Vamos entrando aquí. Hechos 22:12 dice versión 60. Veamos un ejemplo de vida de piedad. Entonces uno llamado Ananías, varón, mira, varón ¿qué? Piadoso. Dice, pero mira, ¿según qué? Según la ley. Era un hombre piadoso según la ley. O sea, lo que el verso está diciendo, que era un hombre que vivía
o hacía lo que estaba dentro de su conocimiento, vivir bajo los principios de la ley de Dios, o de los pensamientos de Dios, de la mente de Dios, de lo que Él se le había revelado. Cuando usted ve esa palabra piadoso, entiéndase que el hombre procuraba no quebrantar principios. El hombre estaba para oponerse a cualquier otro tipo de corriente ideológica que fuera en contra de lo que ya él conocía que era la voluntad de Dios. ¿Estamos captando el punto? ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice aquí que este hombre llamado Ananías era varón piadoso según la ley, según lo que él conocía. Dice, mira, ahí está, ¿ve? Tenía, ¿cómo? Tenía buen ¿qué? Buen testimonio. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio, bueno, de acuerdo a muchas palabras, la palabra testimonio tiene que ver con testigo. Y un testigo se conoce como mártir. Y un mártir es aquel que muere, si es posible, por sus ideales. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos, yo quiero que ustedes sean testigos. Él no está diciendo necesariamente en el marco legal como venga el testigo fulano a declarar. No, precioso, porque eso no es lo que realmente es el peso de lo que Jesús nos mandó a hacer. Jesús no solo nos mandó a declarar cuando es necesario o amerita hacerlo, sino que Jesús lo que estaba diciendo, yo le voy a entregar a ustedes un evangelio que ustedes hasta van a ser capaces de morir por estas verdades, o sea, de dar su vida por estas verdades. Entonces la palabra ahí, y me seréis testigos, está diciendo, ustedes van a llegar a ser hasta mártires por estas palabras. Aquí ya nadie dice amén. Pero eso es realmente, mire, santo, el Señor ¿a qué nos llamó? A una vida santa, a una vida que ahora estamos viendo que tiene que ver con piedad, ya sea que a mí me guste o que me parezca o no, ese es el llamado de Dios. Entonces hay cosas que usted va a ver en la Escritura que aunque usted le choquen a su alma, que aunque usted le choquen a su doctrina humanista o que de pronto corrientes ideológicas que hayamos tenido como resultado de tantas cosas que se nos enseñó, querido, lo que usted piense o lo que yo piense no invalida, no va a invalidar, ni tampoco va a sobreponerse a lo que Dios ya ha dicho. Si el Señor te dice que tú eres un mártir, bueno, precioso, lo mejor es que te sales, velo aceptando desde ahora para que después no se te haga difícil. Amén. Claro, no te estoy pidiendo que ahorita mismo te hagas mártir voluntario, pero va a llegar un día, posiblemente usted y yo vivamos unos 100 años más. Y es posible que a lo mejor la cosa se ponga más cruda de lo que hoy en día estamos viendo. Y es ahí donde usted va a tener que ser un mártir por la palabra de Dios, un testigo fiel por la palabra de Dios. Alguien dice aleluya. Entonces dice que este hombre llamado Ananías tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Ve? Entonces estamos hablando que este hombre tenía en evidencia una vida piadosa. Se le notaba una vida piadosa. Había desarrollado esa vida piadosa. Yo creo que usted también está desarrollando esa vida piadosa. Y es ahí donde empieza a haber el cambio de conducta, el cambio de ideales, cambio de prioridades, porque estamos primero ahora desarrollando una vida piadosa. Ok, otro ejemplo que quiero darte de esta vida piadosa es Hechos 10, 1 y 2. Hechos 10, 1 y 2. Fíjate, Hechos 10, 1 y 2. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Fíjate, primero tenemos a Ananías, que era evidentemente pues alguien también en medio de los judíos, pero ahora tenemos a alguien que no necesariamente era judío. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Verso 2, ahí está, ahí te definen qué clase de hombre era. Dice, piadoso y temeroso de Dios, mira, con toda su casa. O sea, él había logrado lo que todavía a muchos de nosotros nos cuesta todavía lograr, pero vamos camino a esa madurez. La verdad, yo aplaudo la vida de Cornelio porque él ha logrado cosas que muchos de nosotros todavía nos ha costado lograr. Él dice que él y su casa era un hombre que mostraban
que eran piadosos, y dice, y temerosos de Dios con toda su casa. Dice que hacían muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, ya usted está notando que el hombre era diferente a otros romanos. Era un hombre que ya estaba evidenciando que él pertenecía a otro grupo de personas. Amén, amén. O sea, no era un camaleón. Hay gente que usted descubre que son cristianos. Bueno, porque hay otros que realmente usted no lo sabe, porque se comportan, se hablan, tienen una tendencia que no están aportándole a la vida de piedad que el Señor está llamando. Yo oro al Señor de que usted y yo no seamos ese tipo de personas, sino que contribuyamos a la vida que Dios quiere seguir desarrollando en nosotros. Entonces dice, oraba a Dios siempre. Nota, era un hombre que era altruista, daba, ofrecía, no era mezquino con nada. Era un hombre que había ocupado su vida para también mantener su familia dentro de esas líneas de piedad. Había hecho todo lo que estaba a su alcance con el fin de que su familia también pudieran levantar o llevar este tipo de vida. Y oraba, dice, oraba a Dios siempre. Tenía una vida de oración. ¿Ok? Ahora quiero decirte lo siguiente. Dice, la impiedad. Ahora escucha lo que es la piedad. Ahora, la impiedad es toda aquella palabras o prácticas que van contra Dios y su reino. ¿Ve? La impiedad entonces, porque si la piedad es todo lo que favorece a la vida de Dios, es todo lo que responde a Dios, que tiene cosas que tú puedes definirla como una vida piadosa, pues también ahora la impiedad también es frases y también son acciones que definen si una vida está al servicio de Dios o una vida no está al servicio de Dios, o sea, a la devoción de Dios. Y es importante porque cuando hemos estado estudiando esta palabra en Tito, precisamente, si es que usted se le olvidó, voy a recordárselo. Precisamente Tito es una carta pastoral donde el apóstol le está diciendo a ese pastor cómo debe ser la vida de él y la vida de la iglesia. Entonces, esto es lo que la figura que nosotros todos ahora debemos ver. Si por ejemplo ahora el pastor Tito veía a alguien que había nacido de nuevo, que era un hombre piadoso, pero en una área necesitaba manifestar algo, él estaba ahí juntamente con su equipo de trabajo para poder ayudar a esa persona a salir de esa condición. Ahora, recuerde esto también, por favor. Usted y yo debemos ser buenos estudiantes. Y un buen estudiante recibe la lección, recibe la corrección y además pone por obra el cambio, pone por obra la transformación. Por eso va a requerirse de lo que le hemos hablado en otras ocasiones, que usted debe ceder su voluntad a la obra del Espíritu Santo. En pocas palabras le voy a mencionar la frase o el espíritu que usted tiene que confrontar para que estos cambios sean realmente efectivos: el orgullo. Usted debe confrontar y va a tener que confrontar por el resto de sus días para esta vida de piedad. Es el orgullo, que es el enemigo número uno de la piedad. Porque el orgullo lo que produce es, definitivamente produce una separación de Dios. Cuando hablo de separación, no estoy hablando de su vida interior, estoy hablando de sus pensamientos. Y en el momento en que Satanás ocupa en su pensamiento para usted tratar de sacar una idea que puede ser mejor que la de Dios, es orgullo ya. Y eso va a impedir inmediatamente que el proceso enseñanza, aprendizaje de la vida de la piedad pues se atrase en nosotros. Y la intención es que yo quiero parecerme a Jesús cada día más. Alguien dice aleluya. Ahora, dice aquí, la impiedad es toda aquella práctica o palabras que van en contra de su reino. Y vamos a verlo en 2 de Timoteo 2:16. Y vamos a ver cuáles son ese tipo de prácticas, que de hecho esto nada más es un pequeño paso de muchas otras cosas.
que nacen del corazón de la impiedad o nacen del corazón de Satanás con el fin de que usted y yo no practiquemos la piedad. Dice en 2 de Timoteo 2:16, mas evita profanas ¿y cómo? Y vanas palabrerías, porque conducirán más y más. ¿Ya ves? Dámelo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Evita las conversaciones inútiles. Querido, hay conversaciones que no te edifican, que lo que hacen es simplemente aportarte a una vida impiadosa. Ahora, cuando yo te digo que te llevan a una vida impiadosa o te separan de la piedad, ya usted debe de saber que la conversación lo que lleva es simplemente frases, expresiones que no hablan bien de Dios, que no hablan bien de lo que Dios quiere hacer. O hay gente que es muy inteligente y usan frases que a veces uno no entiende mucho, como para querer confundirlo a uno. Pero yo le voy a decir algo: para eso usted va a tener al Espíritu Santo, porque Él es el que le va a dar el testimonio a usted interno si realmente esas palabras van acorde a la voluntad de Dios en su vida o en mi vida. Alguien dice aleluya. Entonces sigue diciendo aquí: evita las conversaciones inútiles y necias, conversaciones que no te van a ayudar. Tú no debes permitir que por tus oídos pasen conversaciones de personas que hablen del fin de semana que tuvieron en la discoteca, o con la mujer que no era su esposa, o en la forma en que viven ellos, sabiendo tú que tienes una vida más alta que la de ellos. Pastor, ¿y qué hago? Ya te dije, renunciar es separarse, es darle la espalda a ese tipo de conversaciones, precioso. Amén. Amén. Pero pastor, es que estoy obligado porque ese es mi trabajo. Bueno, yo te voy a pedir algo: haz todo el esfuerzo que puedas hacer y pídele a Dios que te cambie de trabajo, porque tú no estás precisamente para ceder tu corazón a ese. Mira, ya ese bombardeo está todos los días a través de los medios, a través de la televisión, a través del trabajo, a través de la escuela. Ya tenemos un bombardeo continuo de una vida que no es piadosa, la vida de Dios. ¿Para qué más? ¿Para qué tú meterte a oír más? Si lo que necesitamos es seguir escuchando la vida de piedad para que se siga desarrollando nuestro estilo de vida y el carácter del creyente siga siendo manifestado a todos nosotros. Alguien dice aleluya. Dice, evita, contradice, rechaza, vete de ahí, da la espalda a conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundanas. ¿Ya lo ves? Entonces, la otra versión 60, por favor, devuélvamela, dice que te alejan de una vida piadosa o te llevan más a la impiedad. Que te llevan más a la impiedad. ¿Ya lo ves? Míralo ahí. Evita las conversaciones inútiles y necias, que solo evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Ok, está claro que la impiedad tiene mucha diferencia a la piedad. ¿Ok? Un impiadoso no tendrá deseos de congregarse. Un impiadoso no tendrá deseos de querer aportar a la obra de Dios. Un impiadoso, una persona que no es piadosa, no querrá el deseo de vivir santo para Dios. Es más, no le importa cómo se conduce delante de la gente. Esa es una vida de impiedad. Pero un piadoso tiene que necesariamente darse cuenta cómo se va a conducir, porque hablamos que parte de la piedad también tiene que ver el testimonio. Que tengamos que tengamos buen testimonio. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No somos de dos aguas, un día sí, un día no. Tampoco somos fusilánimes. O sea, de acuerdo a cómo yo me sienta, yo respondo. Precioso, esa no es la vida de la piedad, porque Jesús no murió de acuerdo a su estado de ánimo. Jesús, antes de dar su vida por ti y por mí, tenía un estado de ánimo bastante golpeado. Si no, mire las oraciones que él hizo horas antes en el Getsemaní. Sin embargo, su parte emocional, su sentir, su parte almática, su parte de tener el tacto con lo humano, no logró interrumpir el propósito de Dios en él para con nosotros. Alguien dice aleluya.
Entonces, una vida de piedad también te va a dar carácter para mantener decisiones firmes por encima de nuestros sentimientos. Alguien dice aleluya. Porque la motivación suya no es cómo usted se siente en el día para esto o lo otro. La motivación suya es porque usted ha entendido el puro amor de Dios en usted. Alguien dice aleluya. El puro amor de Dios. ¿Qué me tiene parado aquí en esta mañana? El amor de Dios y el amor hacia ustedes. ¿Ve? Por encima de lo demás. Eso es lo que me ayuda a superar el sueño, me ayuda a superar las limitaciones que tengo, me ayuda a superar a veces los bombardeos del enemigo que me dice: no, tú no tienes buena elocuencia, tú no eres bueno para esto, aquello. Yo supero todo eso porque tengo el amor de Dios que me está impulsando a que esta vida de piedad que he decidido llevar no la voy a parar por lo que yo sienta. Alguien dice aleluya. Y le voy a pedir a todos ustedes, preciosos, no obstruya la vida de piedad que Dios empezó a usted a desarrollársela. Siga adelante, no eche atrás, eche mano de la vida eterna y apropiese de todos los beneficios que eso produce. Alguien dice aleluya. Para eso vamos a tener que evitar conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana, dice esta versión. Más al mundo, todo aquello que usted siente o se parece a cómo el mundo actúa, eso es lo que usted y yo tenemos que evitar. O sea, cuando hablamos del mundo, hablamos de la forma y el estilo de vida que lleva una persona. Una persona que no quiere ir a trabajar, ¿qué es lo primero que dice para que le den el día de salario y no se lo descuente? Que está enferma, pero no está enfermo nada. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Se para, se va allá al centro médico o a donde sea y paga ¿cuánto? Oh, hermana. No, yo sé que algunos no dijeron nada porque se sacan en evidencia. Pero le digo algo, así trabaja el mundano. Así trabaja el que no tiene a Dios. Así trabaja el inconverso, así trabaja el que no ha nacido de nuevo. Pero ustedes y yo no usamos esos métodos. No, los amenes no concuerdan con las cabezas que hay aquí. Ustedes y yo no usamos esos métodos. Somos gente responsable. Somos gente que tenemos pasión por lo que hacemos. Somos gente que pueden confiar en nosotros. No me bajen los amenes. Son gente que pueden confiar en nosotros. Que cuando nosotros decimos vamos a estar, estamos. Cuando decimos a la hora que vamos a estar, a esa hora, estamos. Cuando decimos que no podemos, no podemos. ¿Alguien dice aleluya? Dele un aplauso al Señor. Porque esa es la vida que hay que desarrollar ahora. Esa es la vida que estamos modelando, es la vida de piedad. ¿Te acuerdas la frase que siempre yo uso? Hermano, te estoy esperando. Ya voy, ya estoy llegando. Y la primera pregunta que yo hago: ¿y por dónde vienes? En 3 minutos estoy. Santo, ¿y por dónde vienes? Ya uno es chofer viejo, hermano. 3 minutos, ya yo sé cuánto le toma a usted, posiblemente en un bus, en un carro, llegar a un lugar. Lo más sensato es: Santo, perdóneme, me quedé dormido. Lo más que te puedo decir: bueno, precioso, para la próxima pues, apóyate con una buena alarma. Porque tampoco esa es la excusa de toda la vida, ¿no? Porque nosotros no somos buenos dando excusas, tenemos que ser buenos desarrollando la vida. Hubo una persona que agradezco mucho, un día le dije, llegué tarde porque la verdad me quedé dormido. Me dice: dame tu teléfono. Esta alarma me ha servido a mí por 14 años, no te va a fallar a ti. Y es la alarma que uso yo hoy. O sea, debemos ir cambiando. Amén. Debemos seguir siendo mudados para que nosotros podamos ser efectivos en mostrar esta vida de piedad. Alguien dice aleluya. Ok, entonces en estos 2 minutos y tanto que nos quedan, vaya conmigo otra vez a Tito 2:12. Entonces viene la enseñanza y nos dice: enseñándonos a que renunciando a la impiedad. Ya sabemos lo que es la impiedad. Es todo aquello que va contra la voluntad de Dios. Todo aquello que no es la pasión. Inclusive hay momentos donde usted debe evaluarse a sí mismo
y debe observar las motivaciones por las cuales usted está haciendo las cosas. Usted debe evaluarse en sí mismo y decir, ¿sabe qué? Yo debo responder a la vida de la piedad. Y cualquier pensamiento que quiera interrumpir a ese proceso de vida en mí, ustedes y yo debemos renunciar a ello y decir, no, esa no es mi naturaleza, esa no es la forma en que yo debo pensar, esa no es la manera en que yo procedo, porque esa no es la forma en la que he visto que Dios es, y tampoco es la manera en que he visto que se me ha modelado. Por eso es importante, vamos, oh Señor, es importante, por eso es muy importante, más que enfocarnos en los dones, que de hecho los valoramos, de verdad, valoro los dones, no piense que yo soy cesacionista, no, para nada. Yo soy pentecostal hasta los huesos, hablo en lengua, creo en el bautismo del Espíritu Santo, creo en las sanidades, creo en los milagros, creo en todo eso, hermano. No piense que tampoco vengo con ese corte cesacionista, pero tampoco soy del extremo de que todo, entonces, si no es así, ya Dios no está. Porque también el Señor nos enseñó a vivir por fe. Y el que vive por fe no necesariamente tiene que ver o sentir, simplemente tiene que creer. ¿Ves? Creer que Dios está aquí, aunque usted sienta, pero el mensaje se oye bien suave, bien dado. Sigue siendo Dios hablando. Y si yo gritara, sigue siendo Dios hablando. Lo importante es que usted debe tener la evidencia interna de que Dios está aquí. Entonces, evidentemente, es importante, precioso, es importante que usted y yo trabajemos estas líneas en nuestra vida. Y yo oro y doy gracias a Dios porque ya aquí en Panamá he estado descubriendo algunos pastores, algunos hermanos de iglesia que tienen este mismo corte, tienen este mismo evangelio, tienen esta misma predicación. Lo único que no están tan cerca, están distantes del uno del otro. Pero sin embargo me da gozo porque yo veo que están invirtiendo su tiempo en lo que de verdad debe ser un ministerio pastoral, que es madurar a la iglesia para que cuando lleguen los dones, llegue la plata, lleguen los millones, llegue la gente, ninguno se pierda en malcriadeces o en niñadas, sino que seamos gente madura, que realmente seamos gente de un solo corte, de un solo porte, y no importa las situaciones que pasemos, Dios puede contar con nosotros. Dios puede contar con nosotros. Entonces dice, enseñándonos a renunciar a la impiedad, los deseos que van contra la voluntad de Dios, que sabemos que van a atacarnos, van a venir a nuestra vida, y a los deseos mundanos, dice, y a los deseos mundanos. Definitivamente que los deseos mundanos, no sé por qué razón, todavía no lo descubro, pero igual yo lo recibo. Si solo con impiedad ya era suficiente, porque la impiedad evidentemente está al rojo vivo en el mundo, ¿o no? La vida no piadosa está en el mundo, ¿ok? Pero por alguna razón mencionan, dice, y a los deseos mundanos. Ahora, si somos un poquito más objetivos en estos 30 segundos, por decirlo, sí, lo que vemos como deseos mundanos es la forma en que la impiedad va a querer operar o cómo va a entrar. Primero te están diciendo la impiedad, o sea, todo aquello que tú detectas que no es la forma de Dios en la cual tú vas a proceder o vas a recibir, tú vas a renunciar. Pero ahora dice los deseos mundanos, y deseos mundanos se debe entender entonces como la forma en que esa impiedad se va a manifestar, y usted la va a detectar ¿cómo? Con los deseos mundanos. ¿Qué son deseos? Deseos son imágenes y pensamientos. Los deseos son imágenes y pensamientos. Toda imagen o todo pensamiento que a usted le llegue que no es la voluntad de Dios, usted debe renunciar. Y en ese momento que usted renuncia a una imagen, a un pensamiento que no es la voluntad de Dios, usted está resistiendo a la impiedad. Es más, le voy a ir más arriba. Si usted ve a alguien al cual esa persona le ha dado la confianza de tratar con ella o con él, y usted le ve acciones de impiedad, usted debe acercarse a esa persona para ayudarlo a salir de ahí. Pero hay una cosa interesante, que a veces yo he notado que la gente se aguanta de corregir a otros en áreas que son corregibles, que para eso el Señor nos dijo, mire, ámense unos a otros. O sea, y amarse es enseñarnos, vigilarnos, mostrarnos, hermano, hey, ¿qué pasó? Esa parte como que hay que trabajarla, santo. Pero ¿sabe qué es? Es que a veces Satanás nos pone a nosotros a trabajar debajo del estándar, que a veces no tenemos la evidencia moral para poder ayudar a otras personas.
Le voy a poner un último ejemplo. Y perdonen siempre la impresión por ahí, pero es que yo tengo que hablar estas partes. Por ejemplo, si yo fuera una persona que, vamos a decir que yo no tengo pasión por venir a un servicio, o sea, mi vida no es pasional por eso. Y yo veo a otro que también está en lo mismo. Yo quiero que usted me sea sincero. ¿Usted le va a tocar ese tema a esa persona? ¿O usted cree que yo le voy a tocar ese tema? Porque lo primero que me va a llegar, y de seguro es lo primero que Satanás le va a poner al individuo, es: pero yo no te veo ahí. Y lo más que usted puede decir, sí, es que hay que mejorarlo. Ok, ya usted lanzó, vamos a mejorarlo, pero usted sigue en el mismo ciclo. Entonces, esas son las cosas que a veces han cercenado la eficacia de la vida de la piedad en la iglesia. Y es por eso que a veces hay prácticas que no las resistimos, es porque moralmente no hemos superado esas etapas. Pero yo le voy a pedir algo a usted, querido. Ya que usted ha nacido de nuevo, ha sido lavado con la sangre, Dios lo bendice todos los días, va para el cielo, precioso, haga el ejercicio de resistir a la impiedad y a los deseos mundanos. Y si por alguna razón usted ve que yo estoy en alguna práctica impiadosa y usted está cerca de mí, venga y ayúdeme. ¿Se da cuenta cómo una vez la condenación pega aquí? No, hágalo. Con todo respeto usted puede hacerlo. Porque la intención mía también es ayudarlo a usted a que pueda desarrollar esta vida de piedad. La intención es ser mejores cada día, ser eficaces, ser eficientes y poder sacar los mejores resultados de esta vida de Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie en esta mañana tan solemne y tranquila?